Buenas noches. El día de hoy voy a presentar lo que es la segunda y última evidencia de la materia de derecho aduanero. Y primero comenzamos con algunas de las referencias usadas, que son pues la ley aduanera, algunos artículos sobre el derecho y defensa al debido proceso en materia aduanera, previo origen, la revisión de origen, el proceso de despacho, disculpa, Secretaría de Hacienda, el operador económico autorizado y el recurso de revocación. Retomando el caso de la evidencia pasada, en el que se nos platicaba sobre los estándares de calidad que realizaba la empresa Cermex y pues que comenzó sus operaciones buscando negociaciones en el extranjero y como consecuencia pues observaron por los inversionistas ensambladores de vehículos y máquinas que pues enviaron a sus representantes legales en México a conocer sus instalaciones y sus procesos, por lo que existe este nuevo giro comercial en la empresa. Aquí se crearon diferentes cambios significativos en Acermex, como que las ventas se hacen sobre pedido, y ahora el problema es que no tienen idea de cómo realizarlo en esa demanda, ya sea para enviar su producto a ciertas piezas transformadas al extranjero o para traer del extranjero los materiales que se requieren para ensamblar la estructura que se solicita. Por lo que resulta que necesitan el apoyo del Departamento de Ventas Foráneas para que les explique cómo aminorar los casos de fuerza mayor, etc. Aún hay socios que tienen dudas en los aranceles, pagos y trámites fuera de lo que hace la empresa y por lo tanto necesitan nuestra ayuda. ¿Cuáles serían las infracciones, sanciones y multas en relación con el caso de la empresa Cermex? ¿Y qué procesos de defensa se llevarían ante la materia aduanera en el aspecto legal? Serían los procedimientos administrativos en materia aduanera de conformidad con el artículo 150 de la ley, el PAMA, que procede con el motivo de el reconocimiento aduanero, la verificación de mercancía de transporte y la visita domiciliaria. El acto que define el PAMA es el embargo precautorio de mercancías, mismo que consiste en el aseguramiento cautelar de mercancías o la retención de estas. La autoridad responsable tiene un plazo de 4 meses para resolverlo, misma que podrá ser de manera absolutoria o condenatoria. Las consecuencias son, entre otras, que se llegan a imponer sanciones de entre el 70 y el 150 del valor de los impuestos omitidos o del valor de las comercial de las mercancías. El procedimiento administrativo de omisión de contribuciones es aquel en el que no procede el embargo precautorio de las mercancías, sino la determinación de las contribuciones mediante el análisis de inventario. El ejercicio se inicia con segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte, revisión de documentos durante el despacho y ejercicio de facultades de comprobación. ¿Cuándo se lleva a cabo? Cuando no se declare con exactitud la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando se invaliden los certificados de origen o cuando la mercancía sea difícil de identificación o requiera tomar de muestras. ¿Se puede amparar contra alguna irregularidad cometida por el agente aduanal o en su caso el verificador? Sí, el recurso de revocación es un medio de defensa administrativo opcional para los contribuyentes contra estas violaciones de actos y resoluciones de las autoridades fiscales. También, el juicio de nulidad es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de los actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de la autoridad fiscal para resolver los conflictos? Conforme a lo establecido en el artículo 144, ambos dispositivos del CFF tienen un plazo de 10 días para desvirtuar las irregularidades detectadas. ¿En qué consiste el despacho aduanero y en qué casos se entiende que es un abandono de mercancías? ¿Cuál es el tiempo límite para que no se malentienda mientras se realiza el trámite legal por una infracción? ¿Y por qué se realiza la aduana con reconocimiento de las mercancías? ¿Habrá forma de evitar estos problemas en la aduana? ¿Cuáles?
El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo. Deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen y extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones. El despacho aduanero es esto. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero que den lugar en el embargo precautorio de las mercancías, se determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero y se entregan estas de inmediato. Este mismo es el examen de las mercancías, así como de sus muestras, que llevan a cabo las autoridades para alegarse de elementos que ayuden a asesorar la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como el cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Para poder evitar sanciones y demás actos de irregularidades en materia aduanal, lo ideal es asesorarse con los agentes aduanales. Agencias aduanales UVAS que son expertos en la materia y conocedores de la mercancía, para así ver si se puede conseguir algún permiso específico similar y evitar multas. ¿Por qué es importante la revisión de origen? ¿Quién nos puede auxiliar? Es un proceso que aplica para ciertas empresas certificadas o algunos sectores en específico, donde una vez verificados se otorga el beneficio de evitar la revisión de la mercancía en territorio nacional. Una unidad de verificación, también conocida como UVA, es una persona físico-moral que realiza actos de verificación relacionados con las normas oficiales, las NOMS. En relación a las empresas extranjeras que nos solicitan que a través de franquicias se puede venir a México a vender sus productos terminando aplicando una inversión, ¿qué tanto pueden realizar su participación en México? Las ventajas para el franquiciador son tener un socio que conoce mejor el mercado. En lugar de hacer la inversión, cobra por enseñar lo que sabe y así sustituye inversión por ingresos inmediatos. Hay dos vías para que una franquicia extranjera se instale en México. La primera, a través de un desarrollador de área, y la segunda es cuando el inversionista mexicano toca la puerta de la marca extranjera y comienza la negociación directa. Debido al gran margen tanto de importación como de exportación de nuestros productos a los países extranjeros, nos han mencionado en la aduana que existen otros beneficios que podemos utilizar y que serían recomendables por el volumen de transacciones que realizan empresa año con año. ¿Cuáles serían estos programas de apoyo? ¿Qué es el OEA? ¿Cuál es su funcionamiento real que beneficia a la empresa? Un cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado de producto o mercancía, como un arancel menor al que se aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio. El programa INMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio, destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. ¿Qué es el programa OEA? Es el operador económico autorizado, que es un programa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad, internacionalmente reconocidos en coordinación con el sector privado, que otorga beneficios a las empresas. Existe una última pregunta acerca de la seguridad en las transacciones sobre compraventa a nivel internacional. ¿Qué implica el marco SAFE? Descansa en dos pilares: acuerdos entre las redes de administraciones aduaneras y asociaciones entre las aduanas y las empresas. Está complementada por programas de construcción de capacidad, el llamado programa Columbus. Los elementos centrales del marco SAFE son la armonización de información anticipada sobre la carga, el establecimiento de una estrategia de administración de riesgos, el envío de reconocimientos aduaneros sobre contenedores de alto riesgo a las autoridades aduaneras de un país y el programa de beneficios a comerciantes cumplidos. El marco de estándares SAFE es un conjunto de recomendaciones para las organizaciones aduaneras que incluye aspectos como procedimientos de control aduanero integrado para la administración de la cadena de suministro, la autoridad para inspeccionar cargamentos con el uso de tecnología moderna,
el sistema de administración de riesgos para identificar envíos de alto riesgo potencial y la identificación de carga y contenedores de alto riesgo, envíos anticipados de información electrónica y la identificación y revisión conjunta. Respecto a las 5 terms, ¿sería recomendable aplicarlas para llevar una excelente logística? ¿Cuál es tu propuesta? Mi recomendación sería aplicar las 5 terms: FOB, BAP, CFR y CIP, ya que son las más comunes debido a su conveniencia, aceptabilidad y un extenso uso. Voy a presentar el cuadro sinóptico donde presento los documentos que son necesarios tanto para la exportación e importación de productos a países en el extranjero, en este caso, Estados Unidos. Para poder realizar una exportación e importación a cualquier país, en este caso Estados Unidos, se requiere una serie de documentos. Para la importación, es indispensable que cualquier importador debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio SAT, con la actividad empresarial adecuada. En caso de ser persona moral, se debe incluir la actividad importadora en el acta constitutiva o adicional a tu RFC. Deberás solicitar tu fiel en el SAT. Tu situación fiscal debe de estar al corriente. El encargo conferido. Debes de contar con los servicios de un agente aduanal o un apoderado aduanal. En algunos casos no se necesita uno, especialmente para pequeñas importaciones o realizar el encargo conferido al agente aduanal. BUSEM. Para cada importación, cumple con los requisitos de la ventanilla única de comercio exterior. El padrón de importadores. Te debes de inscribir en el padrón de importadores si fuera necesario el padrón de importadores específicos. Contar con un certificado de origen. Un documento que aprueba dónde vienen tus mercancías para que te apliquen preferencias arancelarias, es decir, tendrás preferencias comerciales gracias a los tratados. Si no aplica el tratado, no es necesario. Contar con factura comercial. Cualquier importación debe estar acompañada por una factura, la cual deberá tener precios reales del proveedor. Exportación. Como mencionaba, el BUSEM es indispensable para cada una y debe cumplir con los requisitos de la ventanilla única de comercio exterior. Debes pagar las contribuciones y el aprovechamiento aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga y descarga y transportación de la mercancía. Las regulaciones y restricciones no arancelarias. Dependiendo de la clasificación arancelaria de tus mercancías, debes presentar las regulaciones y restricciones no arancelarias a las cuales está sujeta tu mercancía. Pedimento de importación. Debes cumplir con el pasaporte de las mercancías, que es el pedimento de la importación, es decir, es un documento que comprueba la estancia legal de la mercancía en México. El orden de todo esto es que deberás contar con la clasificación arancelaria de las mercancías, posteriormente cumplir con la normatividad mexicana y preparar documentos y regulaciones, así como las restricciones no arancelarias. Tener listas la empresa logística, la agencia aduanal y otros posibles intermediarios, reconocimiento previo o conocimiento en origen. Las mercancías pasarán por el despacho aduanero, que comprende todos los actos y formalidades al importar mercancías a México. Estos se realizan en aduana por parte de autoridades aduaneras, consignatorias de mercancías, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones, así como los agentes aduanales. Como importador, deberías presentar la mercancía ante la aduana. Las mercancías podrán pasar por un reconocimiento aduanero o simplemente ser liberadas para desaduanamiento libre, es decir, que no sufran revisión. En caso de reconocimiento aduanero, podrían ser confiscadas tus mercancías. Se podría iniciar un PAMA, que es un procedimiento administrativo en materia aduanal. Siempre deberías conservar tu documentación aduanal y de impuestos 5 años, en caso de que alguna autoridad decida verificar la documentación y mercancía. Por último, mi conclusión acerca de esta actividad es que en esta evidencia aprendí cómo aplicar los conocimientos aprendidos en un caso práctico, así como la síntesis de la información de la manera más dinámica y explicativa para su mejor aprendizaje. Muchas gracias.